Muy buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos a su noticiero económico. Para el día de hoy analizaremos la evolución macroeconómica de Canadá entre el año 2000 y el año 2023. Un periodo lleno de desafíos, muchas transformaciones estructurales y resiliencia económica. Comencemos hablando sobre el crecimiento económico. En este periodo largo entre el año 2000 y 2023, para poder explicarlo de una mejor manera, lo he dividido en tres partes. Entre el año 2000 al año 2008, el PIB tuvo una desaceleración frente a los años 90. Esto se debió a que el sector manufacturero, quien le aportaba bastante al PIB, tuvo, en vez de ser un acelerador, fue un freno. Esto llevó a que el sector de la minería y el sector de los servicios, como salud, educación, entre otros, llegara a liderar y a contribuir mucho más al PIB. Que entre este periodo lo hizo aproximadamente en 0,78 puntos, contribuyendo mucho más que lo hacía antes el sector manufacturero. El segundo periodo se encuentra entre el año 2008 y el año 2009, que afectó el PIB básicamente por la recesión económica a nivel mundial, conocida como la Gran Recesión, porque se llevó acontecimiento una caída al PIB, básicamente por la caída de la demanda externa y la reducción en las inversiones. Básicamente el gobierno intentó contribuir con políticas fiscales y monetarias, como haciendo un recorte en los impuestos y apoyando al sector financiero para que la recuperación con respecto a otros países fuera mucho más llevadera. El último periodo se encuentra entre el año 2000, finales del 2009 y ya hacia el año 2023, que pues se puede dividir igual en dos partes, pero principalmente entre el año 2009 y 2019 hubo un gran aporte y a un gran crecimiento al PIB, liderado pues como por políticas del gobierno, básicamente impulsado por el consumo y el gasto gubernamental. El PIB logró un crecimiento del 2,2% anual sostenido a lo largo de este periodo. Y todos sabemos la contingencia del año del COVID-19 en el año finales del año 2019, principios del 2020. Sin embargo, Canadá logró recuperarse rápidamente debido al repunte en las exportaciones hacia Estados Unidos y las inversiones en vivienda. Ahora, queridos televidentes, hablaremos sobre el desempleo y la inflación en Canadá, que han reflejado la lógica de la curva de Phillips en el corto plazo en contextos de crisis y recuperación económica. Entre el 2000 al 2008, la tasa de desempleo cayó del 6,8% al 5,4%, impulsada por una economía en crecimiento. Durante este periodo, la inflación se mantuvo relativamente estable, pero en 2008 al 2009, la crisis financiera global cambió este panorama. El desempleo aumentó rápidamente al 8,4%, mientras que la inflación disminuyó significativamente por la caída de la demanda. Tras la crisis, entre el 2009 y el 2019, Canadá experimentó una recuperación económica. Las políticas de estímulo permitieron reducir gradualmente el desempleo al 5,7%, mientras la inflación aumentó. En 2020, la pandemia del COVID-19 provocó un impacto severo. El desempleo subió al 9,7% debido al cierre de los negocios, mientras que la inflación cayó en un mínimo de 0,7% por la contracción en el consumo. Sin embargo, la posterior reactivación económica permitió esta tendencia. El desempleo disminuyó y la inflación subió drásticamente al 6,8% en 2022 por el aumento de la demanda y problemas en la cadena de suministro. Finalmente, en 2023, la inflación comenzó a moderarse mientras el desempleo se estabilizaba, mostrando cómo las políticas monetarias y fiscales buscan equilibrar ambos indicadores. Gracias, Ela, por este análisis. Ahora con la masa monetaria y la tasa de interés real tenemos la siguiente gráfica, llamada demanda de dinero. Para empezar, recordemos que teóricamente la relación entre la masa monetaria y la tasa de interés real es inversamente proporcional. Esto se debe a que cuando hay mayor cantidad de dinero en circulación, se hace más accesible en los financiamientos, presionando la baja de la tasa de interés. Esta relación no siempre se cumple estrictamente. Sin embargo, en 2001 la tasa de interés real subió mientras la masa monetaria disminuía. Y en 2008 la relación fue mucho más compleja por la crisis financiera. Aunque la inflación cayó debido a la menor actividad económica y la caída de precios de la materia prima, el Banco de Canadá inyectó liquidez para estabilizar el sistema financiero, aumentando la masa monetaria significativamente. Esto mantuvo las tasas bajas
para contrarrestar la recesión. Finalmente, otro punto clave de la relación es la relación que existe entre la inflación y la tasa de interés. En años posteriores, como en el 2015, el Banco de Canadá adoptó políticas para mantener la inflación bajo control, dentro de un rango del 1 al 3%, asegurando así la estabilidad económica. Continuamos ahora con la tasa de cambio oficial de Canadá. Básicamente hay mayor información entre el año 2000 al 2015 y estuvo fundamentalmente influenciada por las políticas monetarias del Banco de Canadá, que priorizaron la estabilidad de la moneda frente a controlar la inflación. Este control en la inflación venía de los 90, ya que ahí se tenían ciertas metas inflacionarias y hubo bastante influencia, ya que en los 90 la inflación era del 4.7% y en el 2015 tan solo era de 1.4%. Esto permitió que la moneda canadiense se mantuviera relativamente cerca de la paridad con el dólar, lo que facilitó pues las relaciones económicas con Estados Unidos y los tratados de libre comercio. Pasemos ahora al análisis de recaudación impositiva y gasto de consumo final del gobierno, que revelan cómo las decisiones económicas han moldeado nuestra realidad fiscal. Entre el 2000 al 2010, la recaudación impositiva sufrió una caída significativa, pasando del 14.9% al 11.7% del PIB. Este descenso está relacionado con medidas para reactivar la economía tras la crisis financiera del 2008 al 2009, donde se redujeron los impuestos para estimular el consumo y la inversión. Sin embargo, entre el 2015 al 2020 se observó un aumento en este indicador del 12.4% al 13.5%. Esto se debe a reformas fiscales que buscaron financiar programas sociales, afrontar mayores gastos públicos. A partir del 2020 volvió a disminuir debido a políticas de estímulo implementadas para enfrentar los efectos post-pandemia. En paralelo, el gasto del gobierno pasó de niveles bajos en el 2000, con un 19.1%, a un notable 22% en el 2009. Este incremento refleja el impacto de la crisis del 2008, que llevó a una expansión del gasto público en salud, asistencia social y estímulos económicos. De manera similar, la pandemia del COVID-19 en 2020 impulsó un aumento de este indicador por la necesidad de mitigar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria. Para ir finalizando, tenemos el comercio exterior. Entre el 2000 y el 2003, el comercio disminuyó debido al impacto del 11 de septiembre en Estados Unidos. Esto afectó las exportaciones de Canadá. Del 2004 al 2007, el comercio creció gracias a la alta demanda global de materia prima, impulsando así el crecimiento económico. Sin embargo, en la crisis del 2008 se provocó una fuerte caída, reflejando menos exportaciones y un déficit comercial. Entre el 2010 y el 2014, el comercio se recuperó gradualmente con el auge de los recursos naturales. Este volvió a disminuir por la caída del precio del petróleo. Finalmente, en el 2020, con la pandemia, el comercio volvió a caer y se generó una contracción económica. Del 2021 actualmente el comercio se ha ido recuperando. Para finalizar con esta sección tenemos el total de las reservas. En los primeros años las reservas totales crecieron lentamente debido al impacto del 11 de septiembre que afectó el comercio con Estados Unidos. Sin embargo, a medida que la economía global se estaba recuperando, el auge de las materias primas entre el 2004 al 2007 impulsó un incremento significativo. Durante la crisis del 2008, las reservas crecieron rápidamente, ya que el gobierno implementó medidas de estímulo para proteger la economía. Posteriormente, el periodo de recuperación permitió un crecimiento estable hasta el 2014, cuando la caída de los precios del petróleo ralentizó este avance. En 2020 la pandemia marcó un punto crítico, las reservas crecían considerablemente debido a las políticas de expansión y actualmente las reservas están controladas.